Bueno, pues yo soy María y voy a presentar los puntos de introducción y teoría explicativa. ¿Qué es la dislexia? Bueno, pues la dislexia hace referencia a la dificultad en la seguridad y en el reconocimiento fluido de las palabras y se caracteriza también por una baja habilidad tanto en el deletreo como en la decodificación. Este término es introducido por Rudolf Berlin en 1887 y antes se denominaba ceguera a las palabras. Descubrieron que la dislexia se producía por una alteración en la región de la circunvolución angular. En 1896 se publica el primer caso de dislexia de un chico, el cual pues no presenta ningún tipo de daño cerebral. En 1920 se produce un aumento en el interés por los trabajos entre el cerebro y la conducta en personas que tienen dificultades de aprendizaje. En 1925 Samuel Orton comprueba la relación que hay entre el coeficiente intelectual y la dificultad para aprender en niños y se da cuenta que la mayoría de los niños que tienen dislexia pues presentan un coeficiente intelectual igual o superior a la media. Entonces esto nos está mostrando que el nivel intelectual muchas veces no refleja la dificultad en la lectura que puedan tener los niños. ¿Por qué es importante Orton? Bueno, pues Orton es bastante importante porque para él las dificultades en la lectura eran producidas por una dominancia hemisférica mixta. Entonces, en la actualidad esta hipótesis no es aceptada, pero ha sido muy importante porque gracias a ella pues, se ha producido un aumento en la intervención, ya que desde entonces las dificultades en la lectura pues, se empezaron a transformar en un problema educativo en vez de solamente ser un problema médico. En 1980, pues los niños ya que presentaban dificultades lectoras eran tratados desde un punto de vista psicológico educativo en vez de que únicamente fuera médico. La dislexia pues, afecta en torno a un 7-10% de la población y se produce más en niños que en niñas. En ocasiones pues, puede presentarse con otros trastornos como puede ser el TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y por último, ¿hay diferencias entre los idiomas en relación a la dislexia? Pues la verdad es que, aunque por ejemplo en el inglés es más complicado porque no hay correspondencia entre las letras y los sonidos, es decir, que no se pronuncia lo mismo que se escribe, pues la proporción de personas con dislexia, por ejemplo, entre Inglaterra y España, en relación a las teorías explicativas, como he dicho en la introducción, después de la hipótesis de Orton se produce una intervención en la dislexia, no solo por parte de los médicos, sino que estos trastornos también son de índole para los psicólogos, sociólogos, educadores y logopedas. Entonces esto hace que surjan distintas teorías entre las cuales se encuentran. Teoría fonológica, pues la más influyente y según la cual los niños que tienen dislexia presentan una alteración en la manera que tienen de procesar los sonidos. Algunos de los problemas pues, son a la hora de decir si dos palabras empiezan por el mismo sonido, para dividir las distintas partes de las palabras, etc. También habría una mayor dificultad ante la lectura de aquellas palabras que necesitan seguir la regla de conversión grafema-fonema, porque no se pronunciaría exactamente igual como se escribe, entonces sería un inconveniente. Luego también tenemos la teoría del déficit en el procesamiento auditivo rápido. Aquí el problema principal sería una alteración sensorial auditiva y esto provoca el problema de procesamiento de los sonidos de las palabras. En tercer lugar tenemos la teoría visual, que postula una alteración del control binocular, así como dificultades de atención visoespacial o rastreo visual. Debido a los movimientos sacádicos de los ojos, pues se produce un retraso en el texto que se está leyendo, entonces esto interfiere con la comprensión y percepción del mismo. Entonces, para que se pueda percibir y entender la lectura, habrá que incrementar el tiempo entre los estímulos y realizar la lectura, pues, por ejemplo, en condiciones óptimas de luz. Tenemos también la teoría cereberosa o hipótesis del déficit en la automatización. El problema en esta teoría pues, sería una alteración cereberosa, ya que interviene en la automatización de las conductas aprendidas, como puede ser aprender el lenguaje o las relaciones grafema-fonema. Y por último tenemos la teoría manocelular, que esta lo que hace es unificar las anteriores. Soy Alba y voy a presentar el resumen general del caso y el diagnóstico. En cuanto al resumen general del caso, este es Iker, que es un niño diagnosticado con dislexia del desarrollo de tipo combinado.
que presenta las primeras dificultades de aprendizaje en torno a los 4 o 5 años de edad, cuando se comienza con el aprendizaje formal de las letras, que es en educación infantil. Empezó a presentar problemas en lectoescritura y en un primer momento en el colegio se descarta la dislexia del desarrollo, con la realización de un informe psicopedagógico, porque Iker sí que podía leer, pero lo hacía a un ritmo lento. Sus padres, no contentos con la respuesta, acuden a la unidad de neuropsicología, donde hacen a Iker las pruebas correspondientes, que descartan alteraciones neurológicas. Al niño le cuesta escribir más que leer, debido a las dificultades de decodificación grafema-fonema. Y también presenta ansiedad cuando tiene que leer en voz alta, sobre todo en clase de lengua, en la que el profesor considera que es algo vago, y además sus notas son reducidas. Se emite un tratamiento que va dirigido sobre todo a mejorar la autoestima de Iker, a la vez que mejorar el rendimiento académico. Se pone una intervención tanto en el colegio como a nivel extraescolar, con adaptaciones en la lectura, escritura, idioma, cálculo y relacionadas con el tratamiento de la información. También el equipo de atención a la diversidad del centro tuvo en cuenta estrategias de tipo metacognitivo, conciencia fonológica y fluidez lectora. Además, se elaboró un informe en el que se indicaron las modificaciones específicas. Bueno, yo soy Maybe y voy a hablar un poco sobre la etiología. Primero decir que la dislexia es un trastorno cuya etiología es multifactorial, es decir, que no se debe solo a un factor, sino a varios. Y entre estos factores podemos hacer la división entre los factores genéticos y los exógenos. En cuanto a los factores genéticos, la historia familiar es el factor de riesgo más importante, ya que entre un 35 a un 40% de familiares de primer grado presentan también dislexia. Además, las variaciones de diversos genes que al actuar de manera conjunta producen el fenotipo de la dislexia, que también es muy importante, y es a lo que se conoce como herencia poligénica. Entre los factores exógenos se puede distinguir entre la presencia de complicaciones pre- y perinatales, infecciones virales durante las primeras etapas de la vida intrauterina, alteraciones hormonales y alteraciones también del sistema nervioso. Y también es importante mencionar que este tipo de trastorno se puede presentar de manera aislada, pero es más común que forme parte de un cuadro más complejo. En relación a las causas que tienen que ver con el caso de Iker, encontramos que de acuerdo con el resto de la población, los factores genéticos son los que tienen más peso. Como se comenta en el caso, todos los varones de la familia, incluido el padre, presentan un problema de aprendizaje. Aquí se puede comprobar el gran peso de la heredabilidad, es decir, de los antecedentes familiares. A diferencia de su hermano Sergio, que es su hermano gemelo, Iker fue diagnosticado con dislexia del desarrollo aislada, sin ningún otro trastorno. Sin embargo, su hermano Sergio fue diagnosticado con dislexia del desarrollo y TDAH de subtipo impulsivo. Esto concuerda con lo antes comentado, que aunque es común encontrarse con dislexia, pues también puede diagnosticarse sola, como es el caso de Iker. Y por último, en este caso se puede observar que los factores exógenos o ambientales no están asociados, ya que como comenta la madre, durante el embarazo gemelar y el parto no hubo complicaciones. Fue normal, al igual que el desarrollo motor del niño. En cuanto al diagnóstico, según el DSM-5 se aplican las siguientes circunstancias. Según el criterio A, hay que presentar al menos uno de los siguientes síntomas que han estado presentes al menos durante 6 meses, existiendo intervenciones dirigidas a tratar esas dificultades, pues como pueden ser lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo, como por ejemplo una lectura vacilante, errores de precisión, intentar adivinar las palabras, también dificultades para comprender el significado de lo que lee, dificultades ortográficas en referencia a la falta de precisión, pues omitir, añadir o sustituir letras, y dificultades en la expresión escrita, errores gramaticales o de puntuación, mala organización de ideas. Como criterio B tenemos que las actitudes o habilidades académicas afectadas, que han sido evaluadas mediante pruebas, están significativamente por debajo de lo esperado en esa edad cronológica e interfieren negativamente en el rendimiento académico, laboral o de la vida cotidiana.
Aquí hay que destacar que en individuos mayores de 17 años se pueden sustituir esas pruebas por la historia documentada de las dificultades de aprendizaje en la edad escolar. Según el criterio C, las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que el aumento de la exigencia académica supera la cantidad de compensación cognitiva del estudiante, y esto sucedería en los últimos cursos de educación primaria o en secundaria. Y por último, el criterio D, en el que las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por otras causas, como pueden ser deficiencias intelectuales, con un coeficiente intelectual por debajo de 70, déficits visuales o auditivos no corregidos, falta de dominio del lenguaje, otros trastornos mentales o neurológicos. El perfil neuropsicológico de Iker es compatible con una dislexia del desarrollo de tipo combinado, con problemas tanto en la decodificación como en la comprensión lectora. Y es de tipo combinado porque tanto la lectura en voz alta como la comprensión lectora están alteradas. Y se debe a que su síntoma principal es una alteración en decodificación o reconocimiento de las palabras, y en algunos casos una afectación en la comprensión lectora. Los niños con dislexia representan al grupo de decodificadores lentos. Y para Iker la escritura es más difícil de aprender que la lectura. Además, también hay que destacar que tiene una inteligencia general normal, mientras que la velocidad de la lectura es lenta pero precisa. Respecto a las pruebas, en el colegio previamente se le administró la batería de evaluación de los procesos lectores, el PROLEC, donde se observaba un retraso significativo en la velocidad, pero no en la precisión lectora. También se le administró la escala de inteligencia Wechsler para niños, donde se presentaba un nivel intelectual medio. Al principio, en el informe psicopedagógico no se consideró el diagnóstico de dislexia del desarrollo, por lo que los padres, al no obtener una respuesta satisfactoria escolar, decidieron acudir a la unidad de neuropsicología, derivados desde el servicio de neuropediatría, donde le habían practicado un electroencefalograma y una resonancia magnética estructural, cuyos resultados se encuentran dentro de la normalidad, descartando alteraciones neurológicas, sensoriales, motoras u otras afecciones médicas. Entre las distintas subpruebas que aparecen dentro de la escala de inteligencia, Iker muestra puntuaciones significativamente mayores en comprensión verbal y razonamiento perceptivo, a diferencia de la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. De cara a la memoria de trabajo, presenta un rendimiento inferior en el subtest dígitos, y en la velocidad de procesamiento muestra una velocidad de ejecución normal en el subtest de búsqueda de símbolos, dado que el requerimiento de la memoria de trabajo es menor, y un rendimiento inferior en el subtest claves, por todo lo contrario, ya que se necesita de una adecuada memoria de trabajo. Las pruebas utilizadas en cuanto al rendimiento de Iker en lectura y escritura fueron: a priori, el test de análisis de lectura y escritura TALE, cuyos resultados presentaron una importante dificultad en la decodificación grafema-fonema, de lo que se deriva una lectura lenta, vacilante y silábica, con numerosos errores de rectificación, adición, omisión de letras y sílabas, o sustitución de letras y palabras. En lo que se refiere a la escritura, su rendimiento es muy deficitario para su edad y nivel académico, puesto que presenta gran cantidad de errores de ortografía natural, es decir, omisiones, sustituciones y fragmentaciones, y de ortografía arbitraria, tanto en escritura espontánea como al dictado, llegando a ser incluso ilegibles. Su velocidad en la escritura también es inferior a lo esperado. También se utilizó la escala de Magallanes para la lectura y escritura. Aquí se concluyó que la lectura de pseudopalabras también le resultó problemática, dando como resultado un nivel inferior para su edad y nivel escolar. Las pruebas utilizadas para evaluar el lenguaje fueron: el subtest de vocabulario, el test de vocabulario de Boston y el token test.
Los resultados concluyeron que la expresión y comprensión oral de Iker se encuentran dentro de la normalidad. Muestra también un adecuado nivel de vocabulario, denominación y fluencia ante consigna semántica adecuada, pero no ocurre lo mismo ante consigna fonética, ya que presenta una alteración y no rinde según lo esperado a su edad. En relación a las funciones visoperceptivas y visoconstructivas, es decir, las praxias, se encuentran dentro de lo esperado para su grupo normativo. En cuanto a las operaciones relacionadas con el cálculo, se le aplicó la suma, la resta, la multiplicación y la división de manera mental y por escrito. Su desempeño presentó un rendimiento adecuado a su edad, demostrando que lee y escribe los números de hasta 3 cifras, pero aún no tiene automatizadas las tablas de multiplicar. Las pruebas utilizadas en cuanto a las funciones premotoras, la programación y regulación del movimiento fueron las pruebas del diagnóstico neuropsicológico de Luria. El desempeño de Iker mostró una alteración en tareas tales como alternancias, coordinación y la inhibición motora. También se muestran dificultades en la automatización del aprendizaje de secuencias de movimientos con cada una de las extremidades superiores. Varias fueron las pruebas utilizadas para evaluar las funciones ejecutivas de Iker, como el subtest matrices, que mide el razonamiento, el test de Stroop de colores y palabras, que mide la sensibilidad a la interferencia, el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, que mide la categorización y flexibilidad mental, y el subtest Torre, para la planificación y solución de problemas. En general, se observa en Iker un juicio y razonamiento abstracto dentro de la normalidad. También en la organización, planificación y secuenciación de la conducta presenta rendimientos adecuados a su edad. De cara al tratamiento se emiten una serie de orientaciones individualizadas tomando como punto de referencia su perfil neuropsicológico y los datos recogidos de su historial clínico, logrando de esta forma ayudar tanto al equipo de atención a la diversidad como a los propios padres. Los principales objetivos de la intervención serán aumentar la autoestima de Iker y mejorar su rendimiento académico. Posteriormente, se expone una intervención paralela en el colegio y también a nivel extraescolar, mediante una serie de adaptaciones. Adaptaciones en lectura, mediante la utilización de recursos audiovisuales, proporcionando esquemas y gráficos en las explicaciones de clase, adelantando en casa el contenido que será tratado en el aula previamente. También se deben realizar ejercicios de lectura de palabras, pero sin llegar a producirse un cansancio. También se proporcionará una retroalimentación inmediata. En cuanto a la comprensión lectora, se recomienda fraccionar los textos en partes más pequeñas, asegurándose de su comprensión. También confirmando que capta el significado de las palabras pequeñas, manteniendo conversaciones donde estas nuevas palabras se encuentren. También evitar situaciones de lectura en voz alta en público. Y por último, debe asegurarse la comprensión de los enunciados en los exámenes. En cuanto a las adaptaciones en escritura, el niño deberá acceder de forma gradual a la utilización del ordenador para el uso de procesadores de texto, con corrección ortográfica y el manejo de lectores de voz. También se deberá minimizar el tener que copiar de la pizarra, del libro o de los enunciados de las actividades. No se deberán penalizar las faltas de ortografía. Hay que permitir un tiempo extra también de cara a los exámenes escritos y también realizar exámenes orales, para comprobar el nivel de conocimiento real que tiene el niño adquirido. En idiomas se recomienda centrar el aprendizaje en aspectos relacionados con la expresión y la comprensión oral. Aquí hay que tener en cuenta que si presenta dificultades en su propia lengua materna, es
lo más seguro, esperable, que también cometa el doble de errores en otros idiomas. Respecto a las adaptaciones relacionadas con el cálculo, se autoriza el uso de la calculadora y tablas de multiplicar, puesto como antes habíamos mencionado, no las tiene automatizadas. También se proporciona los problemas aritméticos de forma oral, tanto en las tareas como en los exámenes, y también fraccionar los problemas aritméticos en pequeños pasos, facilitando así su progreso. Por último, de cara a las adaptaciones relacionadas con el tratamiento de la información, es recomendable enseñar a realizar al niño esquemas a partir de contenidos orales y escritos. También sería recomendable marcar en el texto los datos más importantes y enseñarle a realizar una frase resumen de cada párrafo. El equipo de atención a la diversidad elaboró un informe psicopedagógico en el que se indicaron las modificaciones específicas tras la prescripción de estas adaptaciones. También recibió actuaciones por parte del tutor en clase y recibió apoyo pedagógico 2 horas a la semana. Además de estas medidas indicadas, el equipo de atención a la diversidad del centro estableció una respuesta educativa en la que se tuvieron en cuenta estrategias de tipo metacognitivo, conciencia fonológica y fluidez lectora. Gracias a todas estas adaptaciones se observó un cambio espectacular con respecto al curso anterior. Iker estaba más participativo, sus notas habían cambiado y llevaba al día siempre sus deberes. Entre los datos curiosos que se pueden mencionar sobre la dislexia se pueden comentar los siguientes. Hay investigaciones que afirman que el 30 al 48% de los presos padecen dislexia. Estudios como el realizado por la criminóloga Nancy Lux afirma que la dislexia es una patología muy común que presentan los delincuentes. Esto puede estar relacionado con el nivel educativo o el estilo de vida que presentan estos sujetos. La investigación de la Asociación de Dislexia en Jóvenes Delincuentes en Bradford encontró que entre los jóvenes que padecían dislexia, el comportamiento problemático era evidente. Se encontró también que el 37% de estos jóvenes tenían una especial necesidad educativa, problemas de comportamiento o riesgo de exclusión escolar. Otro dato interesante, y tal vez que no esté del todo confirmado, es que muchos genios o famosos han sido disléxicos, entre ellos Albert Einstein, Walt Disney, Picasso y muchos más. Pablo Picasso tenía dislexia. Su pintura a menudo presentaban objetos al revés, desordenados, girados o de varias maneras, pero escenas que se creían que eran productos de su imaginación o de su creatividad eran realidades para él, al contrario de lo que muchas otras personas pensaban. Y, aunque nunca fue diagnosticado con dislexia, a Walt Disney se le asocia con este problema por las dificultades de aprendizaje que tuvo en el colegio. Gracias a ello, quizás, desde muy pequeño mostró gran interés y habilidades con el dibujo.